Qué gran honor para mí, desde estas tierras cuyanas, que tantas veces visitó nuestro homenajeado Agustín Gordillo, participar de este muy merecido homenaje en su casa, porque la UBA siempre fue su casa, aunque creo que tenía un segundo hogar acá en Mendoza. Vino muchas veces, fue indudablemente el inspirador de nuestra ley de procedimientos administrativos. O sea, ¿cuánto tenemos para decir de Agustín Gordillo? Lo primero que quiero agradecer es justamente a esta casa, a la Universidad de Buenos Aires, que hace este homenaje merecido a uno de los que fue uno de sus grandes profesores. El, y en la persona, sobre todo, de Mario Reisman Fara y de Pablo Gutiérrez Colantuono, quienes han tenido la gran idea y el impulso de esta tarea tan extraordinaria como es la de ser agradecidos con quien tanto nos dio y tanto nos sigue dando, sigue estando en la nube su tratado con todas sus actualizaciones y que hemos difundido realmente en todo el mundo del habla hispana, incluso también de habla italiana y alguna aventura también en inglés le hemos conocido al querido Agustín. Bueno, Agustín, nos estás viendo y estamos recordando tus enseñanzas. Disfrutaría mucho, Agustín, en estos tiempos, de estos fárragos normativos, de debates, de extraordinaria impulsión de todos los temas en los cuales él incursionó, incluso de algún modo nos fue anunciando. Yo repasaba dos obras fundamentalmente, aquella que escribió para una revista jurídica de San Luis en el 2017, donde proponía que se declarara de lesa humanidad el delito de corrupción, ¿no? Haciendo pie y base el artículo 16 de la Constitución Nacional, o sea, asimilarlo a los traidores a la patria. No hemos encarado ese tema, nos ha quedado a un costado. Lo que sí hemos encarado, y él también anuncia ahí en ese trabajo, y además en ese trabajo él lo que hace es refrescarnos lo que ya escribió y coordinó bajo la dirección justamente de Mario Reisman Fara en su tomo 11 del tratado, ¿no es cierto?, del año 2015. Él ya había denunciado ahí que nos encontrábamos frente a un fenómeno extraordinario como era el de la globalización. En la misma línea de Alberto Espota, que había escrito en el 2000, señalando que la globalización es un hecho, no es algo opinable, está o no está, y él decía, ya la tenemos encima. Y el choque contra la globalización se va a dar en el campo jurídico. Ese es necesaria realidad. Así también nos lo dice Agustín Gordillo. Él dice, lo de la globalización no se discute, es la realidad, la tenemos hoy encima. En todo caso, podemos discutir algunas otras aspectos menores, pero en un mundo donde hoy el 80% del intercambio mundial de bienes y servicios se encuentra en manos y manejado por empresas multinacionales, de las cuales también nosotros tenemos, bueno, ¿qué hablar de la globalización? Y en aquellas épocas también de algún modo denunciaba, ¿no es cierto?, una especie de escapada del derecho. Se estaba escapando el derecho administrativo hacia el derecho privado. Él ya vislumbraba que había una huida del derecho administrativo local hacia la jurisdicción y derechos extranjeros. Y pone de ejemplos el caso de Belgrano Cargas, el caso de la estación china que está ubicada en Neuquén, sujetas a jurisdicciones internacionales ajenas a las nuestras, donde nuestra jurisdicción carece de facultades para tomar medidas de cualquier tipo en ese tema. Pero también él señala que es algo complejo. Claro, 8 años después, o casi 8 años después, venimos nosotros con esta ley
bases, digamos, en las que nos hemos introducido los argentinos, ¿no es cierto? Venimos a descubrir que hoy los contratos se nos escapan. O sea, no solo se nos escapan, sino que hemos construido un soporte jurídico para provocar la fuga de los contratos hacia otras jurisdicciones y hacia otros tribunales. Y algunos ni siquiera tribunales, o sea, hacia arbitrajes y hacia componedores amigables, todos ubicables fuera del territorio nacional. Estamos frente a algo que indudablemente no podemos ignorar, dos hechos muy grandes, muy importantes. El primero es que de algún modo nos hemos ganado una gran desconfianza. O sea, hay una desconfianza legítima en nuestros sistemas normativos, en nuestros tribunales, en nuestros organismos de ejecución de los contratos. Hemos trampeado hasta los índices oficiales para burlar contratos internacionales. Realmente hay un grado de desconfianza que nos hemos ganado y como saben ustedes, la desconfianza se pierde una sola, la confianza se pierde una sola vez. Recuperar la confianza es una tarea muy larga y muy ardua, pero no imposible. Creo que nunca es tarde para empezar a hacer la buena letra. Esto corre por mi cuenta, pero creo que es posible. Pero mientras tanto, en las urgencias y en las respuestas que necesitamos, sobre todo desde los contratos públicos y sobre todo desde los contratos vinculados a la prestación de los servicios públicos, los vinculados a las grandes infraestructuras de las que nuestro país hoy se encuentra en severo déficit. Estamos movilizando, podemos consultar lo escrito por Aguilar Valdés, lo que ha escrito también por ahí Pablo Perrino. Tenemos un gran déficit en materia de regulación de infraestructura. Entonces, queremos que vengan capitales a que arriesguen, o yo diría, no me ilusiono mucho con capitales de afuera, me conformaría con que se inviertan los capitales que ya están físicamente dentro de la Argentina. O sea, hay, sin exagerar, pero hay quienes sostienen fundadamente que hay un PBI completo en blanco, en dólares, dentro del territorio nacional. Entonces, esos son los primeros que tenemos que tratar de invitar y de provocar a que confíen en nuestro país, confíen en dónde estamos parados y hagan sus riesgos y sus apuestas dentro de nuestro sistema jurídico político. Lo que sí se observa es un segundo fenómeno también muy importante, que es, de algún modo, y ya lo denuncia en aquel trabajo Agustín Gordillo y dice, bueno, no, nosotros nos criamos estudiando el derecho administrativo en los términos de la soberanía nacional, de la territorialización, de las normas de la soberanía. Y hoy esto está en severa crisis, hoy se ha transformado en un fenómeno muy complejo. El mundo, y esto acá agarro de la mano a José Esteve Pardo, un español que viene estudiando este tema hace un par de años en dos trabajos muy fuertes en materia de regulación económica, dice, el mundo en esto ha roto todas las fronteras, ha traspasado las fronteras, se nos va de la regulación habitual, el mundo va hacia la contractualización de las relaciones. Lo que anunciaba Gordillo como la privatización del derecho administrativo por su desplazamiento hacia el derecho privado es más contundente hoy, obviamente al derecho privado. Se va a derechos públicos extranjeros, eso ya lo había anticipado Gordillo, pero también se va a las relaciones contractuales de tipo privado. Hacen prevalecer los contratos, o sea, los grandes operadores de los grandes sectores regulados y sobre todo de los más potentes, esos sectores se han desplazado y han salido del imperio de nuestras leyes y de nuestros principios de legalidad y de nuestros procedimientos y se han
corrido hacia un ámbito donde la fuerza contractual, las equiparaciones que brinda el contrato, ¿no es cierto?, son mucho más seguras y mucho más confiables para estos operadores que las regulaciones públicas. Es más, estos reguladores construyen estos constructores de poder construyen sus propias regulaciones en términos de arbitrajes, de componedores o de sistemas de composición de diferendos dentro incluso de los propios contratos. Nuestra ley de bases, dictada hace pocas semanas, más la reglamentación que hemos conocido ayer, en estos días, finales de agosto, que el decreto 713, ratifican de alguna manera esta posibilidad de que las partes de los contratos de toda índole, de toda característica, puedan contener métodos de composición de diferendos, de prevención y solución de conflictos y asimismo de reparación y equiparación de las cláusulas equitativas que están destinadas a sostener el equilibrio, lo que diría Lorenzetti, el equilibrio dinámico de las prestaciones en estos contratos de los que cabrían en nuestra definición de larga duración del Código Civil, aunque no es hoy aparentemente la intención ir hacia nuestro Código Civil, sino al contrario, irnos hacia fórmulas extranjeras. Extranjeras, yo diría multinacionales, porque pueden estar acá con leyes extranjeras y con posición de árbitros también nacidos en el extranjero. No hay reglas que impidan en nuestros contratos públicos a la hora de recomponer su equilibrio de las prestaciones que impidan poner componedores extranjeros, locales, invitados. Incluso está especial y expresamente habilitada la contratista o la concedente nacional a pactar jurisdicciones, a prorrogar jurisdicciones en el extranjero, como también está habilitada a delegar, dice, derechos y funciones de los contratos en organismos que están bajo otras jurisdicciones. Por lo tanto, el del principio de legalidad poco y de los principios de los contratos más, cada vez más. O sea, hay otro autor español que está escribiendo también en estos mismos tiempos. Estoy hablando de bibliografía 2023-2024, que nos están haciendo ver cómo hay una mutación del principio de legalidad administrativa. Esto lo señala Francisco Hernández González en un trabajo publicado por Justel y por España, ¿no? Esta economía de la posglobalización, como la menciona Hernández González, nos trae estas novedades y que nuestra ley de bases intenta incorporar. De la mano del contrato vamos hacia la fuga del principio de legalidad, ¿no es cierto? Y nos colocamos en una situación en la que vamos a hacer, veníamos haciendo, ¿no?, evaluaciones de impacto regulatorio. Bien, nos hemos olvidado de hacer las evaluaciones de impacto desregulatorio, que también es no menos importante. Estamos midiendo muy bien cómo pegan las regulaciones, no estamos midiendo del todo bien cómo impactan las desregulaciones y sobre todo quién se hace cargo de los riesgos. Y dentro de estos riesgos que asumimos como aceptables, quién se hace cargo de aquellos costos culturales, sociales y humanos que acarrean estas desregulaciones. Y no me estoy metiendo en si estuvo bien o mal desregulado, de si correspondía o no desregularlo. Lo que tengo muy claro es que no hay desregulación que no tenga un costo. Y vale la pena acá mencionar un trabajo reciente de Rodolfo Barra. Dice, si toda regulación fuera mala, si toda regulación fuera mala, las desregulaciones serían todas buenas. No es así. Hay regulaciones que no son malas y entonces hay algunas desregulaciones que hay que revisar muy bien. Entre las regulaciones buenas son las que necesita el propio mercado, a menos que queramos dirigirnos
hacia donde nos invita, no estoy opinando, sino citando al presidente de la Nación, cuando dice vengo a destruir el Estado. La justicia social es una estafa. O sea, estoy, reitero, citando, no opinando. Frente a esa invitación, claro, nosotros estamos dirigiéndonos hacia hacia un mundo en el que no tiene interés para nosotros las consecuencias que pueda traer la desregulación y los costos humanos que asumimos como admisibles de pagar, ¿no es cierto?, en estas decisiones que estamos tomando en estos momentos. Por eso es que entonces reformamos la ley de procedimientos administrativos y decimos no se va a aplicar ni a las empresas del Estado, ni a la sociedad del Estado, ni a las sociedades estatales con participación mayoritaria. Está fuera, ni al Banco Nación en sus relaciones le vamos a aplicar tampoco estas facultades. O sea, es más, admitimos la presencia de los acuerdos transaccionales donde le permitimos meter a cosas tan imprecisas como a todo reclamo administrativo, judicial, arbitral, todo reclamo que es por venir incluso, ¿no es cierto? Ni siquiera es necesario decir dónde está, ni con qué número de carátula, con qué instrumentación de reclamo viene, lo podemos incorporar dentro de lo que ahora se denominan las transacciones o los acuerdos transaccionales habilitados expresamente por el artículo 65 de la Ley de Bases y reglamentados por el decreto 713 en forma específica. Solamente habría que acreditar la posibilidad cierta, imagínense ustedes la amplitud del concepto, la posibilidad cierta de que eso pueda ser resuelto en contra del Estado argentino. Y lo que tenemos que evaluar entonces es si es beneficioso. ¿Y quién lo va a hacer? Y lo hace la Procuración del Tesoro y la SIGEN. La Procuración del Tesoro ni la SIGEN son organismos independientes, son los abogados del propio Estado. O sea, el abogado nos recomienda si está bueno o no que vayamos hacia ese acuerdo transaccional. Creo que ahí tenemos un severo déficit en materia de revisión, porque una autoridad independiente es la que nos podría indicar con claridad bien si estamos frente a una situación perfectamente beneficiosa para nuestro Estado. No nos olvidemos de esa doctrina jurisprudencial de dictámenes de la Procuración del Tesoro, donde dice que ellos solo opinan de legalidad. Acá las transacciones o los acuerdos transaccionales no son una cuestión. ¿Nos conviene o no nos conviene hacer un paquete y resolver ese acuerdo transaccional? Vamos a ir a la transacción. Ya nos había advertido, en el año 47 nos había advertido Bielsa de que podía haber connivencias dolosas entre los funcionarios y los reclamantes para agrandar las reclamaciones. Lo hemos sufrido en esta última década en carne propia. ¿Cuántas demandas que han sido interpuestas contra la Argentina o reclamos arbitrales contra la Argentina en el ámbito del CIADI? ¿Cuántas de esas han sido formuladas por 500 millones y terminamos condenados por 100, o como Gas Transmission, 350 millones de dólares y condenado por 110? O sea, acá, ¿cómo hubiera ido esto en un acuerdo cierre como corolario? El riesgo que marca este Lepardo y al cual yo adhiero como advertencia. El desplazamiento hacia el mundo de los contratos es un atentado y es un camino que conduce a la desigualdad. Donde rige la ley, somos iguales ante la ley, aun cuando sabemos que algunos somos más iguales que otros, pero frente a la ley estamos de algún modo con la capacidad de reclamar el trato igualitario que la ley nos garantiza. Frente al contrato, cada uno se posiciona como puede, por el tamaño de la espalda, por el peso específico de su poder efectivo, por el peso de sus vinculaciones, por el peso que encuentre dentro del ámbito contractual, porque la igualdad no es una exigencia, y mucho menos en el campo internacional, a los efectos de los contratos. Señores, vamos camino hacia más desigualdad, porque desigualdad ya tenemos, con un 50% de pobreza, no hacen falta explicaciones.
vamos a más desigualdad y a problemas muy graves, pero que nosotros vamos a tener los instrumentos y nos tiene que incentivar a preocuparnos por solucionarlos y brindar aquellas respuestas que nuestro pueblo nos pide, nos exige, sobre todo a quienes estamos acá en la universidad. Desde acá tienen que salir respuestas acordes a los tiempos por los que transitamos. Muchas gracias, ha sido un honor participar en el homenaje al querido amigo Agustín Gordillo.